Querría empezar, antes de presentar a nuestra ponente, condenando el presunto asesinato machista que la delegación de Gobierno ha confirmado esta misma mañana. Bueno, en esa agenda de políticas públicas, lo hemos hablado antes, lo ha dicho la directora del Instituto de la Mujer, las violencias machistas y su prevalencia y su insistencia, sin duda, ocupan un lugar determinado. Me acompaña, yo la voy a presentar y después vuelvo a la zona de público, María Solanas, que es directora de programas del Real Instituto Elcano, que, como saben, es una institución fundamental para conocer la realidad de las relaciones internacionales y de cómo España desempeña un papel en ellas y cómo puede muchas veces contribuir, relacionarnos y establecer esos vínculos que tan importantes son y que, además, desde una perspectiva feminista, tienen un peso específico. Es licenciada en Sociología Política y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado una carrera extensa e importante en ese ámbito de las relaciones internacionales y de la diplomacia, con responsabilidades también a nivel de Gobierno. Por lo tanto, conoce de primera mano lo que supone el desafío de este curso, ¿no? De qué agenda tenemos para esas administraciones públicas, y sin extenderme mucho más, señalando, eso sí, lo importante que es también en el ámbito de esas relaciones internacionales y de la diplomacia la perspectiva de género y ese enfoque, ¿no? en el que María Solanas es experta. La dejo con la segunda de las charlas, Agenda de Políticas Públicas Feministas después de la COVID-19. Si en la primera sesión planteábamos esas preguntas por el reto, por la crisis y por lo que va a suponer la pandemia, ahora vamos directamente a abordar esa siempre importante, siempre fundamental agenda feminista. Gracias. Muchísimas gracias, Alba, por tu amable presentación. Me van a permitir que, en primer lugar, agradezca a la directora del Instituto de la Mujer, como también a la asesora del Ministerio de Igualdad, por la invitación a participar en este curso, en unas circunstancias que son extraordinarias, incluida la obligatoriedad de llevar mascarilla también en este momento, ¿no? Espero que se me pueda entender todos los mensajes que quiero trasladar. Como bien ha señalado Alba, mi expertise está en las relaciones internacionales, en la política exterior. Por tanto, voy a tratar de dar, digamos, la visión, el punto de vista desde ese ámbito global, por supuesto con alguna referencia a nuestro país, pero digamos, intentaré hablar de esas políticas feministas y del feminismo como movimiento y como pensamiento de carácter transnacional y de sus avances. Y también me temo que en esto me voy a repetir en algún aspecto con la directora del Instituto de la Mujer, con Beatriz, sobre sus retrocesos, ¿no? Me gustaría empezar por hacer una breve pincelada sobre el marco y el contexto, ¿no?, en el que abordamos este tema, ¿no? La COVID, efectivamente, no ha sido una herramienta de cambio, ¿no? Esto que a veces decimos en relaciones internacionales, no ha sido un game changer, pero sí ha sido y está siendo un acelerador de tendencias globales que ya se venían produciendo en los últimos años, ¿no? La desglobalización, el incremento amplio, profundo de las desigualdades, una crisis del multilateralismo, una ausencia de mecanismos de gobernanza global, los desequilibrios de poder mundial y no menos importante, el desafío de la digitalización, ¿no? Estas tendencias globales que la COVID ha venido a acelerar tienen un impacto también en los temas que nos ocupan, ¿no? No obstante, efectivamente, cuando la pandemia surgió, la desigualdad de género ya estaba allí, ¿no? No podemos decir otra cosa, y esto creo que también es importante subrayarlo, ¿no? En la pausa café hablábamos de cómo algunos problemas, algunas realidades son un continuum, ¿no? Pues en desigualdad de género, lamentablemente, hay este continuum. Se han producido algunos progresos en los últimos años, estamos a 25 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, pero también se ha producido, y lo señalan todas las instituciones internacionales, una ralentización de los avances, y en estas instituciones no solamente incluyo ONU Mujeres o no solamente incluyo el Instituto Europeo de Igualdad de Género, sino que también incluyo el Foro Mundial de Davos, que también ha señalado esa ralentización muy inquietante de los avances, y además se han producido
producido ciertos retrocesos que intentaré también señalar en la presentación. Por tanto, la COVID, efectivamente, coincido con Beatriz Jimeno, profundiza las múltiples desigualdades entre hombres y mujeres, las hace más visibles, lo cual es interesante, pero por desgranar un poco cuáles son esas desigualdades, profundiza y está profundizando las desigualdades en liderazgos y poder de decisión. Como sabemos, han sido los hombres los que han tomado las decisiones, tanto por su presencia en los organismos internacionales como por su presencia en el sector de la sanidad, en los puestos de toma de decisión. En la carga de cuidados, algunos estudios que se han hecho durante la pandemia, lejos de demostrar que se han reequilibrado esa carga de cuidados, han venido de nuevo a abonar que se han profundizado la carga de cuidados, las brechas en el empleo, que son determinantes para la autonomía física y económica de las mujeres, las brechas salariales, que también hablaremos de este problema, que es también un problema global, y este es un elemento que me gustaría añadir, es una situación, es una crisis que pone en riesgo políticas públicas en favor de la igualdad, por algunos de los elementos que ahora señalaré. Estamos viviendo lo que los economistas llaman un contexto de incertidumbre radical. Ninguno de los modelos conocidos sirve para hacer predicciones sobre lo que puede ser la salida de esta crisis, que es una crisis global. Tenemos muy presente las consecuencias en España, pero las consecuencias en América Latina están siendo también demoledoras, no solamente en países, digamos, en los que la manera de abordar la pandemia ha dado portadas en los informativos, como es el caso de Brasil, sino de muchos otros países de la región, en África, en Asia. Hay unas nuevas urgencias, efectivamente, hay nuevas urgencias que se plantean en la agenda política. Es una emergencia sanitaria, una crisis económica y social que puede devenir en una crisis política y, al mismo tiempo, nuevas prioridades de política pública. Desde mi punto de vista, esto tiene también un impacto directo, no solamente en el corto, sino en el medio y en el largo plazo, en esas políticas de promoción y defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Corremos el riesgo de que a causa del COVID se convierta en las políticas de promoción y defensa de la igualdad, en las políticas feministas, en una política lateral, ¿no? o secundaria solo para los buenos tiempos, ¿no? Como si no fuera posible y además no fuera deseable que en una situación de crisis esas políticas no solamente se mantuvieran, sino que además se complejizaran, se sofisticaran, o incluso cancelación de políticas, como ha ocurrido en otras pandemias. En la pandemia del ébola o del Zika ha sido muy claro cómo las políticas, por ejemplo, de garantía de la salud sexual y reproductiva, las políticas sanitarias con las mujeres embarazadas desaparecieron de la agenda debido a que había que atender la crisis de la pandemia, ¿no? Y también en los espacios multilaterales, no solamente en los espacios, digamos, de lo nacional, de las políticas públicas nacionales. Es decir, yo creo que hay un riesgo claro del debilitamiento de la agenda, que viene además a sumarse a una situación que en los últimos años ha sido muy marcada y que ha sido también un riesgo de ruptura de los consensos internacionales en la materia. En Naciones Unidas ha sido muy evidente, es un elemento muy preocupante que profundizaré un poquito más adelante. La pandemia no solo no apunta a un reforzamiento, digamos, de esos consensos, sino que puede estar como un acelerador también del debilitamiento de la agenda, cuando las prioridades políticas de la mayoría de los mandatarios nacionales, que son los que se sientan a tomar las decisiones en los espacios multilaterales, entiendan que sea una política lateral, secundaria, solo para los buenos tiempos y no para los tiempos de crisis, ¿no? Y esto lo vimos en la crisis del 2008 y podemos verlo de nuevo en esta crisis a un nivel global. Coincido con la directora del Instituto en que hablar de oportunidad de esta crisis quizá no es la palabra más adecuada, pero sí diría que sería, y si lo conseguimos, sería un gran avance, sería la primera crisis en que se plantearía evitar la profundización y el ensanchamiento de las brechas preexistentes, que son muchas, ahora daremos algunos datos, y que por tanto esta crisis requiere, con coraje también y con políticas públicas valientes, ser abordada en una clave de una recuperación transformadora, sí,
esto sí es una oportunidad para transformar incluso nuestro modelo productivo, ir hacia una economía verde, una economía digital, pero hacerlo con perspectiva de género. Si no lo hacemos con perspectiva de género, como sabemos ya, ninguna de las pandemias que la han precedido atendió los impactos distintos y profundizó, hay ya estudios y literatura, las brechas. Y además entiendo que no es una respuesta adecuada, es decir, una respuesta con perspectiva de género es una respuesta más efectiva, más eficaz, puesto que atiende a las dos mitades de la población en sus diferencias, en sus impactos distintos. No es posible, como ya también se ha dicho por parte de Beatriz, una respuesta neutra al género. En ninguno de los espacios de política pública, pero desde luego en esta crisis es muy evidente. Por tanto, y creo que es muy pertinente también este análisis en el curso, las políticas públicas son absolutamente esenciales, imprescindibles, y también me gustaría añadir no solo las políticas públicas, digamos, en clave nacional, sino también la política exterior. La igualdad de género muchos representantes de los organismos multilaterales, yo lo comparto plenamente, es la gran tarea pendiente del siglo XXI. No hay otra tarea, digamos, de la magnitud como es la de conseguir la igualdad entre las dos mitades de la población, porque a pesar de los avances que hemos logrado, ningún país del mundo, ninguno, ni siquiera los más adelantados, ni siquiera los más avanzados, que están todos los tenemos presentes, ¿no? Finlandia, Islandia, Suecia, ningún país del mundo ha conseguido la igualdad. Y persisten desigualdades, además, en todas las esferas. No se han producido los suficientes avances en una de las esferas para pensar, bueno, tenemos camino ya consolidado, ahora hay otras esferas. No, persisten desigualdades en las violencias machistas, hay brecha y segregación salarial, hay segregación laboral, hay ausencia de las mujeres en los puestos de poder y en la toma de decisiones políticas y económicas y, desde luego, un desproporcionado reparto de las tareas de cuidados y domésticas en todo el mundo, en todos los países del mundo. Bueno, las cifras a veces son importantes, ¿no?, para visibilizar de qué estamos hablando. Tan solo 10 mujeres son jefas de Estado, frente a 142 hombres, y 12 son jefas de gobierno, frente a 181 hombres. El porcentaje es bastante evidente, ¿no? Solo un 24% de los parlamentarios nacionales son mujeres. Estos son cifras de promedio, el estudio de la Unión Interparlamentaria que también publica ONU Mujeres, y solamente el 21% de los cargos ministeriales están ocupados por mujeres, que además normalmente, no es el caso de España, ocupan las carteras, bueno, pues más digamos, relacionadas también con los cuidados, de nuevo, ¿no? Con la infancia, con la juventud, con los asuntos sociales, con la discapacidad, más tímidamente con la cartera de Medio Ambiente, en un momento en que tampoco los temas climáticos eran centrales. Ahora hay más ministros hombres, ¿no? Como señala la directora de ONU Mujeres, no se puede llamar igualdad a ocupar apenas un tercio, en el mejor de los casos, bueno, perdón, un tercio no, una cuarta parte de los puestos de toma de decisión. Y ya si hablamos del poder ejecutivo de los Estados-nación, ¿no?, que siguen siendo, digamos, el elemento que contribuye también a las decisiones multilaterales, estamos en un porcentaje realmente exiguo de un 5 o 6%, ¿no? Y además se ha producido un retroceso, porque algunas de las jefas de Estado y de Gobierno latinoamericanas han dejado de serlo. Por tanto, el equilibrio bueno, pues no se ha conseguido con el paso del tiempo, ¿no? Hay una manera de explicar esto que me parece muy gráfica. El tiempo no lo logra todo. Y en los temas de igualdad realmente el tiempo no lo logra todo. El tiempo no logra casi nada en los temas de igualdad, lamentablemente. Bueno, esta es una imagen que me parece muy gráfica, ¿no? No hay imágenes del G20 en su reunión del 2020 debido a la pandemia, pero esta es la imagen de la desigualdad de la distribución del poder mundial, ¿no? Hay 2 mujeres, si no me equivoco, en esta foto, una de las cuales, sí, 3 mujeres, cierto, una de las cuales además ya no es primera ministra del Reino Unido, que es Theresa May, y bueno, pues Angela Merkel,
y Christine Lagarde, que ahora está en otras responsabilidades y que está, digamos, en esta foto como en sus anteriores responsabilidades de directora del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, ni siquiera en Europa, digamos, tenemos un equilibrio en lo que tiene que ver con el poder ejecutivo, ¿no? Creo que es una foto tan demoledora como en fin, elocuente, ¿no? de qué estamos hablando cuando hablamos de la desigualdad y de la distribución del poder mundiales, ¿no? Estos liderazgos de prácticamente todas las instituciones internacionales siguen estando en manos de los hombres, y no es solamente una cuestión de reparto del poder por el poder, ¿no? que sería muy legítima, sino que además es una cuestión de eficacia, ¿no? Los debates esenciales sobre las emergencias, los grandes retos mundiales que caracterizan la sociedad del siglo XXI y la toma de decisiones sobre las respuestas más adecuadas y las medidas necesarias están en manos mayoritariamente de los hombres. Son debates en los que no están presentes las mujeres, es un espacio público de debate y de deliberación en la que se toman decisiones muy trascendentales para nuestras vidas, ¿no? para las vidas de los ciudadanos, y sigue contando con una muy escasa presencia y poder femeninos. Y también me gustaría recordar esta otra manera de expresarlo, ¿no? Recordar que la presencia no es poder. La sola presencia de las mujeres no garantiza la toma de decisiones, presencia no es poder, por tanto, no hablamos solo de porcentajes, ¿no? No hablamos de porcentajes, sino que tenemos que hablar también de que en la toma de decisiones, digamos, claves, en los espacios de alta toma de decisión, tiene que haber mujeres con poder de decisión. Es también, y me sumo también a lo que ha señalado la directora del Instituto esta mañana, ¿no? La escasa participación de las mujeres en estos ámbitos de decisión es también un grave déficit democrático, ¿no? Es una manera de verlo, creo que importante desde el punto de vista de la sociología política, de unos sistemas de representación política que en el caso de las jefaturas de gobiernos nacionales no recoge, ¿no? a las dos mitades de la población de una manera muy abrumadora. No estamos representadas en esas... Sí estamos representadas, pero no estamos presentes y con capacidad de decisión, ¿no? Y también debilita la calidad misma de esos debates tan importantes que se estarán produciendo en los ámbitos, digamos, multilaterales, porque se priva también en esos debates de la visión de las mujeres y, por tanto, la eficacia en la toma de decisiones se debilita también, ¿no? Por tanto, digamos que mi planteamiento es que la perspectiva de género es muy esencial también en los grandes asuntos globales y en la legitimidad de esa respuesta a los retos compartidos. Cada vez tenemos desafíos que son más compartidos entre todas las sociedades del mundo y es esencial que en esos debates también las mujeres tengamos capacidad de toma de decisión, ¿no? Los datos económicos también globales son bastante reveladores, ¿no? La participación en el mercado de trabajo, ¿no? La población activa, digamos, global, en términos globales, está con un desequilibrio claro, un 62% de mujeres frente a un 93% de hombres. En esta crisis se van a perder, como decía Beatriz, millones de puestos de trabajo en todo el mundo, y la mayoría de esos millones de puestos de trabajo serán de mujeres en un mercado de trabajo que está muy segregado y además donde hay también un desequilibrio, puesto que hay muchas mujeres que no se han incorporado al mercado de trabajo porque están en la economía informal o porque su responsabilidad fundamental, probablemente no buscada sino impuesta desde fuera, es la de los cuidados en el hogar y de los menores y de los dependientes, ¿no? La brecha salarial mundial sigue siendo escandalosa, se sitúa en promedio en un 23%, hay algunas profesiones en las que incluso alcanza el 35 o el 40%. Datos globales, todo el tiempo estoy dando datos globales, y también la brecha en el uso del tiempo es un desafío global, ¿no? Las mujeres en todo el mundo dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas y entre 2 y 10 veces más a la prestación de cuidados a los niños, a los ancianos y a los enfermos, a las enfermas. Y desde luego la violencia de género, que creo que es el más evidente signo y causa también de desigualdad estructural, la mayor lacra en la que se refleja
qué es la realidad de la igualdad de género, ¿no? Y que afecta a un 33% de las mujeres y niñas en todo el mundo y además de una manera transversal a países, regiones, culturas, clases sociales, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que podríamos decir que el mundo en el que vivimos es un patriarcado global basado en una desigualdad estructural que todavía no ha sido superada, sobre la base, en mi opinión, de tres grandes aspectos, ¿no? La participación desigual en la toma de decisiones en el ámbito público, un reparto desigual de oportunidades, recursos y responsabilidades y, desde luego, la violencia de género, ¿no? Que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo y que es una lacra, digamos, que se retroalimenta, ¿no? En la medida que no consigamos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la violencia de género, que hemos estado hablando también antes, persistirá. Y en la medida en que no abordemos las causas estructurales de la desigualdad, la violencia de género nos seguirá recordando esa desigualdad en sufrimiento, en asesinatos y en miedo, ¿no? en una inseguridad, digamos, que nos afecta a todas las mujeres. Yo creo que la aportación en ese sentido del feminismo en su doble condición de teoría crítica y de movimiento social ha sido clave. Es verdad que es una obviedad y que en un curso de esta naturaleza quizá no sería necesario subrayarlo, pero creo que a veces es importante subrayar lo que es obvio, ¿no? Ninguno de los avances en términos de igualdad de género en ningún país del mundo hubiera sido posible sin la impronta feminista, no solamente del pensamiento, digamos, de la teoría feminista, sino también del movimiento social. Hubiera sido absolutamente imposible conseguir la situación que ahora disfrutamos las mujeres que estamos en esta sala y muchas de las mujeres que nos estarán viendo en el streaming, ¿no? Pero el esquema de nuestras sociedades a nivel global sigue siendo un esquema masculinizado, generizado y generizante de nuestras sociedades también en la práctica, a través de la práctica internacional, y persiste a día de hoy de una manera muy clara, ¿no? Y se sigue perpetuando cada día sobre la base de estereotipos y roles de género que la sociedad atribuye a las mujeres y que este interrogante que planteo, reforzados por la pandemia, probablemente con un riesgo de que se refuercen por la pandemia, como hemos oído también esta mañana opinar a Beatriz, que la pandemia sea un refuerzo de estos estereotipos. Hay datos que así nos lo informan. Y además, el otro estereotipo también que se asocia a los hombres, ¿no? que es a quienes se asocia el liderazgo con carácter o de manera preferente, ¿no? Que es otro de los problemas que están en el avance de las mujeres en el espacio público. El liderazgo se asocia de manera muy natural y muy preferente siempre a los hombres, ¿no? Y que una mujer asuma el liderazgo siempre es objeto de críticas y, bueno, sabemos de lo que estamos hablando. Muy rápidamente, porque me parece también importante, el análisis crítico feminista cuestiona la organización de la sociedad desde el primer momento, y esto me servirá para contestar a la pregunta que me planteaba, ¿no? ¿Es la agenda feminista la de siempre? ¿Es distinta? Ha sido el nacimiento, digamos, del análisis crítico feminista ha sido una reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿no? Desde que Mary Wollstonecraft lo hiciera a finales del siglo XIX y luego a ella siguió el movimiento sufragista como movimiento, siempre la agenda feminista ha tenido como objetivo fundamental esa reivindicación de derechos para las mujeres, no solamente una suma de memorial de agravios, ¿no? Podríamos decir, sino una reivindicación de que esto se traduzca en derechos para las mujeres, ¿no? Bueno, las grandes teóricas de las que somos deudoras, ¿no? Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Shulamit Firestone, Kate Millett, aportaron ese marco teórico que sigue siendo hoy clave, ¿no? Y algunos de los conceptos sobre los que podemos continuar avanzando en el progreso de la igualdad entre hombres y mujeres, género, patriarcado, con el elemento que sí es interesante quizá para nuestro debate de la inclusión a finales del siglo XX de ese
ese cuestionamiento del que siempre es característico el feminismo, ¿no? Es pensamiento crítico hasta consigo mismo, ¿no? Y también de esto sabemos bastante recientemente, esa inclusión del enfoque de interseccionalidad para entender también que el debate y el análisis del momento quizás estaba centrando demasiado en las mujeres blancas occidentales y que hay muchas mujeres con digamos, desigualdades que se cruzan, que intersecan junto con la desigualdad además de género, ¿no? Creo que esto es importante y ha estado también en el debate esta mañana. Las políticas feministas deben, y lo hacen, apelar a un cambio imprescindible, un cambio estructural, a una transformación social, ¿no? Que es compleja, es difícil, que son siempre de larga data, ¿no? Las transformaciones sociales no se producen de manera inmediata, pero que es un cambio en beneficio de las dos mitades de la población. Una visión del mundo también en su visión, digamos, de internacional, de la que no están ausentes las mujeres y sus propias experiencias también, ¿no? Distintas y diversas como somos también las mujeres. Claro, cuando el feminismo muestra que la naturaleza de la desigualdad es social y no privada, necesariamente tiene que poder traducirse en políticas públicas, porque es la manera, digamos, en la que el feminismo puede ser motor de transformaciones legislativas, que son esenciales, pero también políticas y culturales, porque de alguna manera el mandato de género es un mandato social muy potente que todavía estamos viviendo en nuestros días, ¿no? El feminismo llegó relativamente tarde a las relaciones internacionales, ¿no? No es que las relaciones, no es que las relaciones internacionales, no es que el feminismo llegara tarde a las relaciones internacionales, es que las relaciones internacionales llegaron muy tarde al feminismo, ¿no? Y solamente a muy finales del siglo XX, con tres teóricas claves para introducir en la teoría de las relaciones internacionales y en la praxis la otra visión, son claves, ¿no? Digamos que lo que consiguieron estas teóricas y sobre todo Ann Ticker fueron explicar que las relaciones de poder en el nivel global también son un mundo de hombres que había ignorado todas las experiencias de las mujeres y que había subestimado el papel crucial de las mujeres y al mismo tiempo hizo visible el valor de las contribuciones de las mujeres, no solamente en su aportación, sino como agentes no solamente, digamos, en su papel de movimiento, sino como agentes en procesos sociales, políticos y económicos, ¿no? Y la impronta del feminismo en la agenda global y en los espacios multilaterales es determinante y es también uno de los espacios en los que estamos, como digo, sufriendo los retrocesos en esa agenda global y en los espacios multilaterales. El feminismo ha logrado en las relaciones internacionales articularse en el pensamiento del sistema multilateral, ha logrado impulsar normas globales que hubieran sido imposibles de alcanzar sin, y esto es muy importante, sin el movimiento de mujeres, sin las organizaciones de mujeres que han estado reclamando a los organismos internacionales esas políticas públicas, esas normas globales. No hubiera sido posible la plataforma y el plan de acción de Beijing, que sigue siendo y es considerada por muchos expertos y expertas como la agenda más ambiciosa para lograr el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el planeta. Y tampoco hubiera sido posible la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, que es la única resolución de Naciones Unidas que se conoce y se reconoce por su número y que se aprobó hace muy poquito, solamente en el año 2000, ¿no? En el año 2000 las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista consiguió que Naciones Unidas entendiera que el impacto de los conflictos y la construcción de la paz es diferente en las mujeres y en las niñas que en los hombres y en los niños, y que eso se introdujera como uno de los elementos clave de la seguridad internacional, ¿no? Por eso, en ese camino de la resolución 1325, digamos que las aportaciones más claves del feminismo en relaciones internacionales consiguieron entrar primero en los espacios multilaterales y luego ir permeando en los países, ¿no? España fue uno de los primeros países en aprobar un primer plan de acción sobre mujeres, paz y seguridad en el año 2007 y hemos aprobado el segundo plan de
Mujeres, Paz y Seguridad recientemente, pero es verdad que en estos últimos tiempos no se ha presentado todavía el informe de seguimiento. Será importante hacer un seguimiento sobre este asunto, que es clave para conseguir la paz y la seguridad internacional. Desde luego, sin el movimiento feminista en los espacios multilaterales no hubiera sido posible incluir el objetivo de igualdad de género en la primera agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobada en el año 2000, y además, gracias al movimiento feminista, las organizaciones de mujeres y a la presión de las organizaciones de mujeres, fue posible incluirlo no solamente como uno de los objetivos de los ODS de la Agenda 2030, sino que además como un eje transversal a toda la agenda. No será posible alcanzar la agenda de los ODS si no conseguimos alcanzar la igualdad de género. Y conseguir alcanzar la igualdad de género puede ser determinante para alcanzar los ODS. Una particularidad es que el tema de la violencia de género había estado excluida de la agenda de los ODS del año 2000. Es decir, que costó también presión y trabajo de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, que se incluyera en los ODS, ¿no? Y muy recientemente empieza a permear también en la política exterior. Suecia en 2014 es el primer país del mundo que declara adoptar una política exterior feminista con un plan de trabajo, bueno, que todavía está en construcción, y España, digamos de manera explícita, la ministra de Asuntos Exteriores en sede parlamentaria, en su comparecencia para explicar los ejes prioritarios de su ministerio, específicamente mencionó que España quiere hacer también una política exterior feminista, ¿no? ¿Estamos ante una nueva agenda o es la de siempre, ¿no? Bueno, como comentaba, hemos logrado avances, se han conseguido avances, pero se ha producido la ralentización de los progresos, ciertos retrocesos y lo que yo entiendo como una virulenta reacción antifeminista, no solamente en los espacios de la política nacional, que bueno, hay varios ejemplos de nuestro entorno y también es un tema a debate político en España, sino también en los espacios multilaterales, ¿no? Lo cual es realmente inquietante porque durante muchos años los espacios multilaterales han conseguido tirar de la agenda en muchos de los países que forman parte de la comunidad internacional. Han sido, bueno, pues un espejo en el que muchos países han querido mirarse o si no han querido mirarse, que les afeaba su conducta, ¿no? Pero entiendo que es una agenda estable, la agenda feminista, que permanece en sus principales premisas, que tienen que ver, entiendo, con esa agenda medular, ¿no?, y vertebradora, que es el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de las mujeres. Creo que esta sería, digamos, el elemento central de la agenda, ¿no? Una agenda que ha ido permeando en las políticas públicas y en las relaciones internacionales a lo largo de estos años, como he dicho, y que creo que recientemente se ha dotado de un sentido de urgencia, ¿no? De alguna manera, durante muchos años no se ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar más rápidamente en igualdad de género, ¿no? El tiempo lo logra todo. De alguna manera, en los últimos años se ha dotado, es una agenda que se ha dotado de sentido de urgencia. No podemos esperar a conseguir estos logros, ¿no? El Foro Mundial de Davos habla en su último informe de brecha global de género que tardaremos 217 años en conseguir la igualdad económica, ¿no? No podemos permitirnos, digamos, una ralentización como la que se está produciendo, ¿no? Ciertamente hay una jerarquía de prioridades dentro de esa agenda medular de derechos y libertades de las mujeres, ¿no?, que ya la hemos mencionado también: la seguridad de nuestras vidas y la lucha contra todas las violencias machistas, la libertad sexual, desde luego, la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, la brecha salarial, la brecha en el empleo, la escasa representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, que creo que es un tema muy, muy relevante, o desde luego en el uso del tiempo. Pero es cierto que cada momento, cada ola, ¿no?, ha tenido sus acentos específicos, ¿no? Y creo que en este momento coincido con Beatriz que uno de los aspectos específicos de este momento que vivimos es la lucha contra las violencias machistas, porque, vuelvo un poco a mencionar, ¿no?, creo que la lacra de la violencia de género es un elemento fundamental sobre el que se perpetúa la desigualdad y que hasta que no podamos resolver
este elemento probablemente no podremos avanzar en algunos otros. Y también entiendo que, al menos en los países de nuestro entorno, la corresponsabilidad y el reconocimiento social de la tarea de cuidados es otro elemento que está muy sobre la mesa en este momento, no solamente en España, sino con un carácter global, ¿no? También entiendo que vivimos un momento de tensión entre lo importante y lo urgente, ¿no? Esto es un clásico de las políticas públicas, a veces lo urgente se lleva por delante a lo importante. Y creo honestamente, por seguir un poco la recomendación que nos hacía la rectora esta mañana, que lo que se marca como urgente no siempre es realmente lo esencial, lo importante. Y es creo, relevante que los tomadores de decisión de políticas públicas seáis, tengáis la fortaleza de poder discernir entre lo que es relevante y lo que es urgente, ¿no? Y poder combinar, que lo urgente no se nos lleve por delante lo importante, ¿no? El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su último informe ha calificado los retrocesos y las reacciones que se están produciendo en todo el mundo sobre el avance en igualdad de género como generalizados, profundos e incesantes. Yo no he querido ir tan lejos porque no tengo los datos, pero intuyo que si el secretario general de Naciones Unidas subraya que los retrocesos son generalizados, profundos e incesantes, bueno, pues creo que tenemos que empezar a preocuparnos, ¿no?, en este siglo XXI. Yo caracterizo esta agenda como una agenda contestada en estos momentos, en el año 2020, 25 años después de Beijing, estamos peleando en los espacios multilaterales porque algunos de los avances que se habían logrado no desaparezcan, ¿no? A ese cuestionamiento, además de algunos países clásicos, se han sumado otros menos clásicos, ¿no? Estados Unidos, sin ninguna duda, desde la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, pero también Rusia y algunos países de nuestro entorno europeo, ¿no?, como Hungría, como Polonia, están cuestionando algunos derechos básicos que considerábamos consolidados, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva, ¿no?, que es un derecho tan esencial para la autonomía de las mujeres, que ha llevado a que algunos países, por ejemplo Suecia, pero bueno, también España, en la última declaración, en la última discurso del presidente del Gobierno español en la sede de Naciones Unidas el pasado año en la Asamblea General, también subrayó, ¿no?, la prioridad de garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas en todo el mundo, ¿no? No es un elemento baladí, es un elemento, digamos, que está en la línea de flotación de los derechos y libertades de las mujeres. Y es una agenda inacabada, lamentablemente, porque la igualdad formal, ¿no?, que uno puede tender a pensar que la igualdad formal sí que se ha alcanzado, no. Hay varios países del mundo, muchos de ellos en el continente africano o en Asia-Pacífico, donde las mujeres no pueden viajar sin permiso de sus maridos o de sus hermanos, las mujeres no pueden tener propiedad privada, las mujeres tienen que recluirse en el espacio privado, no pueden participar en la toma de decisiones públicas. Cuando hablo de muchos, hablo pues que hay más de 2 decenas de países donde las mujeres, por ejemplo, no pueden vivir donde desean. Es decir, la igualdad formal está todavía lejos de ser una realidad en todo el mundo y, desde luego, la igualdad efectiva no se ha materializado, como decíamos, en ningún país del mundo. Bien, este momento de la pandemia creo que es un riesgo evidente de que la agenda se vea relegada, como decía, tanto en el ámbito nacional, en algunos lugares del planeta ya está sucediendo, como en el ámbito internacional, ¿no? Y que esa agenda sobre la que veníamos trabajando en los organismos multilaterales se debilite incluso en términos globales. Aunque en el contrapunto también he de decir que la fortaleza y el pulso del movimiento feminista en muchos lugares del mundo cada vez es más fuerte, es más robusto, y esto, bueno, lo vemos en Túnez, lo vemos en Turquía, lo vemos recientemente en Bielorrusia. Es decir, la fortaleza del movimiento feminista vive un momento efectivamente de efervescencia, yo diría que de solidez, pero venimos de donde venimos, y antes de la crisis de la pandemia lograr el objetivo de igualdad de género de la Agenda 2030 en el año 2030 estaba muy lejos en los informes de seguimiento que están elaborando los países y el que ha elaborado Naciones Unidas de estos primeros años está muy lejos de ser conseguido, ¿no? Y creo que debido a la pandemia también
el 2020, que era ese momento de renovación del compromiso en los espacios multilaterales y bueno, pues digamos rearmarse un poco para los años que quedan de la agenda, 25 años después de Beijing, es decir, es el 10º aniversario de ONU Mujeres, el aniversario de Beijing, también en cierta medida el aniversario de la resolución 1325 que se cumplirá en octubre. La pandemia puede resultar en una pérdida de momentum importante, que en el plano internacional siempre es ¿no? una ventana de oportunidad para resituar en un lugar prioritario de la agenda el objetivo de igualdad de género. Pero desde luego hay un cierto reconocimiento, desde luego muy insuficiente todavía, pero hay un cierto reconocimiento y una enorme vitalidad y una clara relevancia social del movimiento y del pensamiento feministas. Creo que en estos momentos el movimiento y el pensamiento feministas podríamos calificarlos como el motor de transformación social más potente en este siglo XXI, desde luego con más capacidad de cambiar, ¿no? de una transformación social de las estructuras, ¿no? que sigue permeando, creo que sigue permeando a las políticas públicas, que se va sentando cada vez más, y esto me parece clave, en evidencias, en datos, ¿no? La desagregación de datos de género, aunque parezca chocante, en muchos países no se hace una desagregación de datos por género. Por tanto, como sabéis, la realidad que no se mide no se puede cambiar. Es muy importante que podamos ser capaces de tener los datos desagregados de cómo impactan los fenómenos en mujeres y en hombres, y también incorporar en ese diseño de políticas públicas el expertise de género, ¿no? que está bastante ausente todavía en muchos lugares, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues sigue siendo un movimiento que, más allá de la retórica, reclama, ¿no? Políticas que actúen y atiendan las discriminaciones y la vulneración de derechos y libertades de las mujeres o el logro de los mismos en espacios donde todavía no han sido materializados, y avances concretos en todas las esferas, ¿no? Voy terminando ya. Entiendo, por tanto, que la agenda feminista es una agenda integral, ¿no? en el sentido de que es una agenda completa que requiere el abordaje de todas y las múltiples desigualdades entre las dos mitades de la población, que están en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, y que, a pesar de los avances, se enfrentan a una estructura de género que ha permanecido a lo largo del tiempo y del espacio como un mandato social, digamos, muy difícil de revertir, que es sobre el que es necesario que las políticas públicas actúen, ¿no? Porque el tiempo, efectivamente, no lo logra todo, y las transformaciones sociales no solamente son cuestión de tiempo, son evidentemente cuestión de propuestas, prioridades y, desde luego, el empuje de la sociedad, que también quiere cambiar la realidad, y que en buena medida es interesante que vengan precedidas de legislaciones, pero que las legislaciones efectivamente no lo son todo, ¿no? Es una agenda que, efectivamente, coincidiendo también con Beatriz, tiene un mayor carácter transnacional probablemente que nunca, ¿no? Las huelgas feministas del 2018 y del 2019, que se convocaron en muchísimos países del mundo, es verdad que en España tuvieron un impacto, bueno, que toda la prensa internacional destacó, ¿no? por encima de otros países, ¿no? Y que era una reclamación muy transversal, además, y muy poco generacional, ¿no? Se vieron también diferentes generaciones, eso creo que fue una característica muy específica de España, pero desde luego tuvieron también seguimiento y repercusión en otros países del mundo. Algunas legislaciones avanzadas se han conseguido, aunque ahora están en riesgo incluso de ser contestadas, ¿no? Países que han suscrito el Convenio de Estambul, que, como sabéis, se aprobó en 2011, ahora quieren retirarse, ¿no? Por ejemplo, el caso de Polonia, que es muy paradigmático y que además algunos países no lo han traducido aún a su legislación, y empieza a haber también leyes pioneras nacionales, desde luego las leyes orgánicas de protección integral contra la violencia de género del 2004 y la de igualdad efectiva del 2017, o, por citar una muy reciente, la primera en el mundo, la ley contra la brecha salarial que ha aprobado Islandia, que en estos momentos es el país donde existe una menor desigualdad de género. Es el primer país del mundo en igualdad. Ha logrado cerrar el 88% de la brecha entre hombres y mujeres, todavía le queda recorrido, pero desde luego es un país en el que persiste también la brecha salarial. Entonces, ahora el Gobierno ha decidido
legislar con sanciones, no solamente con voluntariedad por parte de las instituciones y las organizaciones, una ley contra la brecha salarial que, bueno, veremos qué recorrido y qué impacto tiene, ¿no? El de ahora creo que es un movimiento efectivamente globalmente conectado, ¿no? Que no se había producido quizá en otros momentos. También las redes sociales han jugado su papel, que en algunos países del mundo es el movimiento más articulado frente a la erosión de derechos. Desde luego en Estados Unidos se demostró con mucha claridad cómo fueron las mujeres las que contestaron las primeras decisiones de Trump frente a un partido demócrata que en esos momentos estaba realmente caos y sin capacidad, digamos, de reacción política, ¿no? Y aquellas primeras decisiones de Trump que afectaron a los derechos y libertades de las mujeres fueron contestadas en la calle y digamos, en la academia por parte del movimiento feminista, ¿no? Pero también en Polonia, ¿no? Como decíamos, han venido movilizándose las mujeres contra las limitaciones que quiere imponer el gobierno y que finalmente conseguirá imponer a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Desde luego, la movilización de las mujeres en América Latina desde el año 2016 contra los feminicidios ha sido pionera, es decir, ha sido mucho antes o ha sido antes que el Me Too y toda la viralización que se ha producido de la lucha, digamos, contra el acoso sexual, ¿no? Realmente el movimiento potente, muy articulado en muchos países de América Latina ha sido pionero. Y bueno, como decíamos, el movimiento feminista en Estados Unidos frente a Donald Trump, ¿no? Para ir finalizando, quiero subrayar que la reacción virulenta a los avances se está produciendo en varios países. Todos tenemos en la cabeza algunos, pero quiero insistir en que Europa, siendo el espacio más igualitario del mundo, no está libre de esa reacción virulenta a los avances, que también algunos también sabemos que ocurren en España, aunque bueno, mi presentación estaba centrada un poco en el ámbito internacional, y que el reflejo, y creo que esto es también a tener en cuenta por parte de los tomadores de decisión, su reflejo en la política y en las agendas no puede desdeñarse, ¿no? En estos momentos, según señalan autores como Pippa Norris y Jackie True, el género es una fractura, ¿no?, relevante en la política global contemporánea, ¿no? Hay países que se sitúan, digamos, en un lado de esa política global en los espacios multilaterales, ¿no?, en la defensa de los derechos y libertades de las mujeres, en el cuestionamiento de la erosión que se está pretendiendo, y hay otros países que se sitúan en otro lado, ¿no? Y esa fractura es nueva. No es una fractura, ¿no?, que hayamos sufrido en años anteriores, es una fractura nueva que digamos, va unida a la reacción virulenta que se ha producido en algunos países del mundo a los avances, ¿no?, que amenaza, como decía antes, la ruptura de los consensos. Esto sería realmente muy inquietante, ¿no? Y sé que los países que apuestan por esta agenda están trabajando duro en los espacios multilaterales para no retroceder en esos consensos y en esos marcos internacionales que tan importantes son, no solamente para países como el nuestro, donde hay una sociedad activa y un movimiento feminista potente también, pero en algunos otros países del planeta los marcos internacionales son clave para que se puedan hacer políticas que defiendan la igualdad de género, ¿no? Y se está produciendo también una erosión, ¿no?, de los derechos fundamentales y muy en particular el tema de la salud sexual y reproductiva está muy presente, lo señala el Instituto Europeo también de Igualdad de Género en su informe de Beijing, del análisis de Beijing. Hay países de la Unión Europea donde se está cuestionando un derecho fundamental, como es el acceso, que aprobamos en Beijing en el año 95, el acceso libre, universal y a poder ser gratuito a la salud sexual y reproductiva. Por último, creo que es relevante para la democracia, como comentaba también al inicio de mi exposición, para el fortalecimiento de la democracia, para la legitimidad, porque la democracia tiene que ser capaz de garantizar derechos y libertades para las dos mitades de la población, para el conjunto de la ciudadanía, y también para construir un orden internacional que dé respuestas a los retos que tenemos en el siglo XXI, incluida su propia gobernanza, que también la pandemia ha puesto de manifiesto las dificultades
y el debilitamiento del sistema multilateral, ¿no? para abordar. Ya lo puso de manifiesto la crisis del 2008, ¿no? Cuando se produjo el renacimiento del G20, porque no se encontraron espacios capaces de abordar esa crisis, ¿no? Y se pensó que el G20, porque unía a países de todos los continentes, podía ser un órgano que ayudara a la gobernanza de esa crisis. En estos momentos también tenemos, ¿no? La OMS está puesta en cuestión por algunos estados, que curiosamente son también los estados que ponen en cuestión los derechos y libertades de las mujeres. Es decir, para esa respuesta en el orden internacional también es importante que se tenga en cuenta para la legitimidad de esa respuesta y de ese análisis, ¿no? Adoptamos mejores políticas cuando hacemos políticas públicas feministas, están mejor definidas en términos de intereses y de preocupaciones de las dos mitades de la población, son también más representativas, son capaces de transformar la cultura política, que tradicionalmente ha sido definida y liderada por los hombres, y de aumentar la referencia de las mujeres en el espacio público, y sitúa otras prioridades en la agenda política. En un momento, yo diría que en este siglo XXI vivimos un momento de cambio muy acelerado, ¿no? En nuestras sociedades, la digitalización, la crisis del multilateralismo, la transición verde. Vivimos un momento de mucho cambio social, que será importante cómo lo orientamos, y también en el escenario internacional. Así que mi última idea sería que este siglo XXI nos está reclamando más feminismo como pensamiento y como práctica política, que pueda traducirse a políticas públicas y que éstas apelen realmente a un cambio social estructural, siempre, y me gusta insistirlo, en beneficio de la sociedad en su conjunto, ¿no? El feminismo es un pensamiento para las dos mitades de la población, para la sociedad en su conjunto, que nos hace mejor sociedad si somos capaces de traducirlo a políticas públicas, y que, por tanto, no es un pensamiento y una práctica en contra de nadie, sino a favor del conjunto de la sociedad. Pues muchas gracias. Muchas gracias, María. Muy interesante tu conferencia y muchas gracias por ajustarte al horario, pero vamos, milimétricamente. Es la ventaja de trabajar en un think tank. Sabemos que hay que ajustarse al horario de... Entonces, mientras el resto de ponentes y público se puede plantear alguna pregunta, sí que al chat ha llegado alguna y te quería plantear, porque has hecho referencia a varias cosas y aquí hay una de las reflexiones que viene muy al hilo de algunas cosas que les han dicho. Leo textualmente. Me gustaría que valorase el simbolismo que tiene la presencia de Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, y, por otro lado, el activismo internacional de las mujeres con larga tradición, pero que ha sido muy invisibilizado, como en casos actuales como el de Chile o ahora más recientemente el de Bielorrusia, y el papel que puede tener como catalizador para el cambio democrático. Y, bueno, pues finalmente dice que qué papel puede tomar el resto de agentes internacionales como catalizador para la agenda feminista. O sea, es una reflexión un poco global. Bueno, muy interesante. Muchas de los elementos de esa reflexión me parecen muy acertados. Yo no sé si tengo todas las respuestas, pero bueno, os daré mi punto de vista. Bueno, creo que la elección de Kamala Harris como digamos, el ticket, ¿no? con Joe Biden está, primero, muy medida, ¿no? Y en un momento en el que la campaña puede tener alguna posibilidad de que vaya, digamos, a mejorar los resultados de las encuestas a favor de un cambio, que sería un cambio, además, como sabéis, en Estados Unidos los presidentes suelen ser reelegidos sin mucha dificultad, y como tienen además la posibilidad de tener solo 2 mandatos en su vida, pues digamos que un mandato de 4 años se resulta un poco escaso, y entonces normalmente los estadounidenses suelen dar el apoyo. Pero bueno, estas circunstancias han puesto en una situación difícil a Donald Trump, y eran muchas personas las que abogaban para que la elección de Joe Biden como vicepresidenta fuera, desde luego, la de una mujer,
¿no? Que otras veces el criterio de género, curiosamente, se tienen en cuenta criterios geográficos a la hora de nombrar, digamos, a personas para altos cargos, pero el criterio de género normalmente ha sido un criterio realmente poco relevante, ¿no? Pero bueno, esta situación en Estados Unidos tenía muy claro, digamos, que la apuesta tenía que ser una mujer y probablemente que tenía que ser una mujer que de alguna manera no fuera una mujer blanca, ¿no? Para representar también esa interseccionalidad, ¿no? de la sociedad americana, ¿no? Creo además que es una mujer que puede tener la opción de ser presidenta en el futuro en Estados Unidos, es decir, que es una elección no solamente para este ticket, sino que es una elección también pensando en el medio plazo y desde luego ha sido muy bien recibida, porque además Kamala Harris es una política reconocida, con mucha fuerza, ¿no? y respetada también, ¿no? Porque, ¿por qué no decirlo?, respetada también por muchos senadores republicanos, ¿no? Creo que efectivamente el papel de las mujeres en Bielorrusia, que ha sido clave y está siendo clave, ha sido muy invisibilizado porque quizá la pregunta viene de una persona del entorno europeo, ¿no? Tendemos muchas veces a ver también la realidad internacional desde nuestro punto de vista eurocéntrico y esto a veces no nos deja ver lo que ocurre en otros lugares, ¿no? Y es posible que tengamos más próximo lo que ocurre en América Latina, ¿no? Hemos tenido muy próxima la lucha de las mujeres argentinas para conseguir la aprobación de una ley del aborto, pero quizá lo que ocurre en otros lugares del planeta pues lo tenemos un poco más invisibilizado, pero es otra realidad, efectivamente, ¿no? La invisibilidad de las mujeres y del activismo de las mujeres en algunos contextos y en algunos países, bueno, pues es un ejemplo más de la desigualdad estructural, ¿no? Es menos relevante, es menos importante y solo cuando, bueno, pues gracias a las redes sociales en buena medida se consigue hacer emerger ese activismo, bueno, pues de repente los medios de comunicación ponen el foco y empiezan a tirar del hilo a ver qué se ha hecho anteriormente, ¿no? Creo que las organizaciones internacionales son fundamentales como catalizador, si no de cambios, que, insisto, los cambios son de larga data, sí de digamos, de fortalecer una agenda, ¿no? Que en este momento tiene muchos puntos de debilitamiento. O sea, que sí que diría que perder la batalla en los organismos multilaterales sería realmente un gran retroceso. Así que sí que creo que, bueno, no son catalizador de cambios, pero quizá son reforzadores de agendas bueno, que son indispensables en este momento. Muchas gracias, María. Por aquí el público quiere alguna reflexión. Sí, como el micrófono es inalámbrico, lo puedo acercar. Genial. Bueno, muchísimas gracias por, Rosa, el botón derecho. Tienes que pulsar el botón derecho para que se entienda. ¿Aquí? ¿Así? Vale. Muchísimas gracias por la intervención que has hecho. Yo creo que es muy acertada. Lo que más me gusta es cómo terminas, ¿no? Para el siglo XXI, más feminismo como pensamiento y como práctica. Yo creo que esa es una realidad. Y al hilo de lo que decías, las mujeres siempre hemos liderado todos los procesos de cambio en la historia de la humanidad, absolutamente. Siempre hemos liderado el avance en derechos humanos. Lo que pasa es que luego los varones toman el poder y nos invisibilizan ese camino, ¿no? Y toda la iconografía de la justicia, la libertad, la república, etcétera, etcétera, esa iconografía apela a que son mujeres, ¿no? Y en ese sentido yo lo veo con muchísimo acierto lo que lo planteas, ¿no? Que el feminismo produce más derechos humanos en este momento que se apuntala un proceso de involución muy severo. Yo creo que lo comparto al 100% contigo, esa apelar al feminismo que, bueno, pues en pocos países, en pocos gobiernos y pocas políticas se van a atrever a implantarlo, ¿no? O sea, terminas muy bonito, pero yo la pregunta que te haría, la realidad no nos va a llevar ahí, ¿no? Va a parecer que va a ser muy difícil implantar ese tipo de políticas, ¿no? Atreverse a esa agenda feminista para ese siglo XXI está difícil. Bueno, efectivamente no vivimos un momento
en el que el reconocimiento que se ha hecho al feminismo como movimiento y como pensamiento nos haga llevar, nos lleve digamos, a poder apelar a unas políticas feministas sin que esto cause, ¿no?, reticencia, que yo creo que es un poco de lo que se trata, ¿no? O sea, primero el convencimiento, claro, tiene que llegar el convencimiento de los tomadores de decisión, de los políticos y las políticas, de que las políticas con perspectiva de género, las políticas feministas, son las mejores políticas, y eso no ha llegado todavía a muchos lugares del planeta, sin ninguna duda. Y además, a pesar de ese reconocimiento, que creo que sí se ha dado, ¿no?, más reciente al feminismo, ¿no?, y digamos a esa cierta salida de un espacio más privado, ¿no?, para salir al ámbito público, se está cortocircuitando. Es decir, el diccionario cuyo nombre ahora no recuerdo, eligió feminismo como la palabra del año en 2017, ¿no? O sea, de alguna manera decir que uno es feminista o que una política es feminista dejó de tener un elemento, digamos, ¿no?, de cierto rechazo para muchas personas, ¿no?, porque hasta en eso, ¿no?, tenemos esa desigualdad estructural. Y ahora estamos en un proceso otra vez de cierto acoso, ¿no?, a esa manera de definir las políticas. Las estrategias para pasar por encima de esa reticencia, bueno, pues en cada institución se decidirán, ¿no?, pero en definitiva, aunque creo que el lenguaje es importante, creo que el lenguaje construye la realidad y es importante llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Las políticas que promueven la igualdad de género son políticas feministas, ¿no? Y si acudimos al diccionario de la RAE está bastante explicado qué es el feminismo, pero lo importante es hacer políticas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, las defienda uno con un nombre o no las defienda con ese nombre, ¿no? En algunos países del mundo sí se hacen políticas feministas, estoy pensando en Canadá, por ejemplo, pero no llaman a su política exterior feminista, ¿no? Llaman a su cooperación al desarrollo feminista. Podrían llamar a su política exterior feminista porque aplican principios feministas en la consecución de la política exterior, ¿no? Insisto, creo que es importante que los gobiernos sean valientes en llamar a las políticas por su nombre, pero que es más importante, más allá de la retórica, ¿no?, y del naming, que se hagan políticas realmente que vayan, ¿no?, a las razones estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y ahí sí que tenemos algunos países aliados en la Unión Europea, por ejemplo, no solamente Suecia, que viene muy a la cabeza, sino también Finlandia, Dinamarca. O sea, hay países con los que sí podemos hacer tarea y hacer trabajo, ¿no? Y no hay que desfallecer. Claro, no es un momento fácil para hacer políticas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, pero en igualdad de género, si no se avanza, se retrocede. Esto siempre ha sucedido así. Si no se avanza, se retrocede. Por tanto, hay que seguir intentando avanzar por aquellos países más comprometidos, ¿no? Y España, desde luego, es uno de ellos. Y la sociedad española también respalda ese compromiso y ese avance, ¿no? No vivimos buenos tiempos, pero hay que perseverar, yo diría. Desde el chat nos lanzan otra pregunta. Hablabas en tu intervención de algún momento que ha habido elementos que han ralentizado los avances en igualdad de género a nivel internacional. Que si podrías, por favor, mencionar algunos de ellos para el público que a lo mejor tiene menos conocimiento de relaciones o situación internacional, pues bueno, para clarificar. Gracias. Gracias a ti, María. Bueno, cuando hablo de la ralentización de los avances es que en los informes que miden los avances en materia de igualdad en muchas dimensiones, en la dimensión política, en la dimensión económica, en la dimensión de salud, y ahí evidentemente los temas de salud sexual y reproductiva, o en la dimensión de educación, durante unos cuantos años los avances fueron progresivos, es decir, el progreso fue más o menos lineal, pero desde el año 2018-17 los avances han empezado a ralentizarse. Claro, en cada país hay una razón diferente, ¿no? En algunos porque, bueno, la crisis del 2008 también produjo
produjo un parón en las políticas de promoción de la igualdad, porque ¿no? Esto lo hablábamos incluso con Beatriz en un debate al que me invitó a participar, con la que está cayendo. ¿Cómo podéis hablar de políticas de igualdad? Precisamente la que está cayendo nos está cayendo además más a las mujeres en una situación de crisis que a los hombres, ¿no? Es decir, ha habido ese abandono de políticas en algunos países, con las pandemias, desde luego, en las anteriores pandemias en África se cancelaron completamente las políticas de salud sexual y reproductiva, incluso de atención al embarazo, ¿no? Hubo muchas mujeres que tuvieron dificultades en sus embarazos y en sus partos en estos países porque los recursos se invirtieron en la crisis y no se mantuvieron, ¿no? Es decir, esa ralentización de los avances, digamos, es un dato que nos ofrecen los estudios sobre la realidad. Y en cada país las razones son diferentes, ¿no? Pero en algunos de ellos, pues, ha habido épocas en las que las mujeres han accedido, por ejemplo, a las altas posiciones de gobierno y esto ha durado, bueno, pues poco tiempo, ¿no? Y luego se ha vuelto al esquema tradicional, ¿no? Por ejemplo, en América Latina ha habido retrocesos en el ámbito político que se mide porque ya no hay apenas presidentas mujeres, ¿no? O sea, pero esas son las dimensiones: ámbito de decisión político, ámbito de decisión y oportunidades en la economía. El mercado de trabajo es un elemento central. Entonces, en los últimos años, que coinciden más o menos con los años de salida de la crisis, no se han recuperado los niveles de avance de años anteriores. Así que, gracias. ¿Alguna reflexión más por aquí? Sí, una más. María, me quedo aquí con quería preguntarte, has hablado de ese retroceso, de ese negacionismo, por así decirlo, de la agenda feminista, de la violencia machista, y de cómo esto ha afectado a países que normalmente no estaban en esa órbita, ¿no? A lo mejor por una cuestión de ideología, de conservadurismo, incluso de pensamiento religioso. Y la pregunta que yo te quería hacer es, no solo muchas veces hay una negación evidente de los derechos de las mujeres, sino que es desesperanzador ver que se cuestiona el marco más elemental de los derechos humanos, ¿no? Y cómo valoras tú eso, porque al final también nos encontramos, por ejemplo, una deshumanización de la infancia migrante, a lo mejor, que viene. Que es, obviamente el rechazo a los derechos de las mujeres es estructural, fundamental y sostiene el mundo, por así decirlo, pero que es más amplio, ¿no? Que hay una negación de consensos elementales que nos sacaron de la barbarie hace medio siglo, como quien dice, y ahora mismo pues están en cuestión en muchos de esos contextos. Sí, totalmente. De hecho, si pensamos un poco en las últimas décadas, ahora estamos asistiendo a una vuelta al realismo en las relaciones internacionales, ¿no? Es decir, habíamos conseguido consolidar el paradigma, digamos, liberal, ¿no? Y de repente volvemos, ¿no? a una etapa en el escenario internacional de hombres fuertes, de instituciones más debilitadas. Sí, yo creo que evidentemente también está como un elemento de contexto, ¿no? Esa crisis del multilateralismo, de la construcción, digamos, de derechos y libertades en el espacio, digamos, de todo el planeta, ¿no? De todo el mundo. Pero desde luego las agendas de promoción de la igualdad siempre también han tenido un avance más rápido cuando se ha construido en los espacios multilaterales en clave de derechos, ¿no? Hillary Clinton lo utilizó mucho además en su campaña a la presidencia, en la nominación y luego a la campaña a la presidencia, ¿no? Hillary Clinton tuvo una frase muy recordada y muy remachada en Beijing, que asistió como participante en la conferencia y dijo: los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Es decir, no nos desviemos del marco de los derechos humanos, ¿no? En un momento en el que los derechos humanos tenían una relevancia importante en la agenda internacional y ahora efectivamente sufrimos una crisis también de la defensa de esos derechos humanos, ¿no? Porque los espacios multilaterales se debilitan, porque el juego de las naciones vuelve a ser el juego de suma cero, ¿no? entre países y digamos, entre presidentes, fundamentalmente, donde se vuelve un poco a mecanismos de la Guerra Fría, en fin, a mecanismos y a escenas que pensábamos ya efectivamente superadas por la historia, ¿no? Pero no. Estoy de acuerdo contigo, Alba. Yo creo que el momento no es bueno para hablar de derechos humanos y, por tanto, esto también nos afecta a los derechos de la mitad de la población. Sí.
Y ya para terminar, tenemos una última pregunta que acaba de entrarnos. En relación, esto yo creo que la persona que nos escribe debe conocer tu trayectoria y la participación en el grupo de trabajo Mujer y Paz y Seguridad en el que hemos coincidido. Y entonces, consulta si, o sea, la reflexión que hace es que normalmente la participación del conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas en todas las materias de cooperación se basa sobre todo en temas de violencia de género. Si tienes constancia que ahora mismo se vaya a reforzar el fortalecimiento de las decisiones estratégicas en los países en los que España se despliega o coopera internacionalmente con motivo de la Agenda 2030 para, pues bueno, fortalecer eso que decimos que podemos tener presencia pero no tener poder. Si tienes constancia de que, bueno, vaya a haber algún tipo de actuación específica para reforzar esa, pues la esa verdad capacidad que de poder. no tengo constancia, porque es verdad que el informe de seguimiento de este segundo plan de acción todavía no se ha producido, ¿no? Y además imagino, es fácil imaginarlo, que la pandemia además ha venido también a trastocar también algunos planes del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? El segundo plan de acción, sin embargo, a diferencia del primero, que aunque fue bastante pionero, pues era un poco más sencillo, el segundo plan de acción sí que establece una serie de países prioritarios para la actuación española, sobre todo aquellos en los que hay una coincidencia de recursos también y de presencia institucional, ¿no? Por ejemplo, desde luego Mali era uno de los ejemplos, ¿no? Precisamente porque ahí tenemos, bueno, no solamente tenemos despliegue diplomático y la cooperación española es activa también con algunas organizaciones no gubernamentales que están haciendo tarea en el terreno, sino también porque, bueno, tenemos tropas desplegadas en la misión de paz, ¿no? Y ahora la situación en Mali además es muy compleja, pero reconozco que no me constan esas acciones, así que quizá puedo intentar averiguar y a posteriori poder contestar esa pregunta, pero ahora mismo no dispongo de los datos. Seguro que tenemos en el futuro alguna otra ocasión en la que podamos incorporar esa respuesta. Pues nada, dejamos aquí la sesión, emplazamos a todas las personas que están asistiendo al curso a las 3 de la tarde y recordar a quienes nos están escuchando por streaming que cuando las conferencias o las sesiones empiecen se emite la señal en directo a través del canal 5, pero que si veis que la señal no ha comenzado es que la sesión no ha iniciado formalmente. Y debajo del cuadrito donde viene conexión en directo aparece toda la información del curso, o sea que si pincháis ahí se os abre la ventanita y podéis consultar a qué hora empieza cada una de las sesiones. Lo digo porque ha habido algunas consultas en el chat, pues bueno, para que tengáis información que de 3 a 5 de la tarde tendremos la siguiente mesa de hoy que versará sobre los cuidados y que impartirán Sandra Ezquerra y Isabel Serra. Así que hasta esta tarde. Un saludo.